El fuego de su gloria nos llena de poder y victoria. En su amor ya no hay más temor. Vamos juntos a su alrededor. Aleluya. Santo. Santo es el Señor. Amén. Y gloria a Dios, hermanos. ¿Ya tomaron cafecito? ¿Ya? Qué bueno. Gloria a Dios. Pues, qué bendición. Qué bendición es poder seguir creciendo en Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren seguir creciendo en el Señor? Amén. Es el propósito, ¿no? Todo esto se trata de eso. Sí es hacer discípulos, es el propósito del Congreso, pero el propósito es que todos podamos crecer a la estatura de Cristo, ¿no? No del pastor Tony Stark, sino de Cristo. Amén. Y pues que el tema de la soberanía, qué importante es para uno poder tomar la responsabilidad, ¿no? Porque muchas veces le dejamos la bolita a Dios. Decimos, si es la voluntad de Dios, si fuera la voluntad de Dios. Por eso Jesús oró, ¿no? Que se haga tu voluntad, como es en el cielo, que sea en la tierra. No siempre se hace. Y en Efesios capítulo 5 dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Efesios 5:1. O sea, tenemos la responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, de conocer la voluntad de Dios. Dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que conocer la voluntad. ¿Por qué? Porque somos sus representantes, somos sus discípulos. ¿Qué voy a predicar siendo un discípulo si no conozco su voluntad? Tengo que estar seguro qué es lo que Dios quiere, para yo, como su representante, establecer su voluntad y su soberanía sobre la tierra correctamente. Sino que voy a ir a predicar, voy a predicar un Dios inventado. Tengo que conocer su palabra, que ahí encuentro su voluntad, para saber qué voy a predicar. Tengo que conocer que Jesús es el sanador, ¿no? Porque si yo tengo dudas de si Jesús quiere sanar o no quiere sanar, pues no vayas. Tienes que estar seguro, no ser insensato, sino conocer cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Tenemos un Dios bueno, hermanos. Un Dios bueno. Bondadoso, todo amor y misericordia. Todo amor. Porque hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto, que es de lo que voy a hablar. Y en el antiguo pacto podemos a veces confundirnos y decir, bueno, parece que es otro Dios, ¿no? Vemos el comportamiento a veces en el libro de Samuel, en el libro de Reyes, de Yahweh, y luego vemos el Nuevo Testamento y viene Jesús con su palabra de arrepentimiento, de amor, y a veces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué en el Antiguo Testamento Dios se comportaba de una forma y por qué en el Nuevo Testamento se comporta de otra forma? Lo que sucede, hermanos, es que el Antiguo Testamento mostraba de forma parcial el carácter y la naturaleza de Dios. Era una sombra de lo verdadero. En el Antiguo Testamento, y lean el Antiguo Testamento, no lo dejen de leer nunca, pero en el Antiguo Testamento no se mostraba tal cual quién era Dios en su plenitud. Y esa es la diferencia tan importante entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Porque en el Nuevo Pacto
podemos conocer tal cual es la voluntad de Dios a través de Jesucristo. Jesucristo es la imagen misma de Dios. Él es el reflejo de su gloria. Él es el carácter de Dios. Él es Dios manifestado en carne. Entonces, si alguna vez nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios para la sanidad, cuál es la voluntad de Dios para la misericordia, cuál es la voluntad de Dios para cualquier situación en tu vida, tienes que ver a Jesús. Él es el filtro. Si no coincide con lo que Jesús te predica, tienes que tener cuidado. Jesús es el filtro, porque Él es la imagen misma del Dios invisible. Él es el reflejo de su gloria. Él nos muestra el carácter perfecto de Dios. En Hebreos 1, los primeros versículos dice, Dios habló a los padres de los profetas. Vamos a leerlo. No traía, pero vamos a leerlo. Hebreos 1. Dice, habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual también hizo los siglos, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, Dios nos habla hoy, en estos días, a través del Hijo. Habló a los padres por medio de los profetas, pero hoy nos habla a través del Hijo. Que el Hijo es la imagen misma de su ser, es el reflejo de su gloria. Entonces, si nosotros queremos conocer al Padre, tenemos que ver a Jesús. Si nosotros queremos saber la voluntad de Dios, tenemos que ver a Jesús. Y entonces es importante saber diferenciar entre el antiguo pacto y el nuevo pacto y en qué pacto estamos regidos hoy como hijos de Dios. ¿Qué pacto es el que nos rige? ¿Por qué? Porque es fundamental para poder ser un buen discípulo. Porque tengo que saber la voluntad de Dios hoy en día en este pacto vigente y cómo lo voy a representar delante de las personas. Antes, para poner unas diferencias, antes en el antiguo pacto, la gente clamaba por misericordia. Hoy se nos ha hecho misericordia ya, en Jesús. La gente clamaba por perdón. Hoy Dios ya nos ha perdonado a través de Jesús. La gente hacía sacrificios. Hoy Jesús hizo un solo sacrificio para siempre. Se sentó a la diestra de Dios. La gente antes pedía poder. Hoy Jesús nos ha dado, por medio del Espíritu Santo, todo poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Antes la gente pedía sanidad. La gente pedía sanidad del Antiguo Testamento. Hoy se nos ha dado la sanidad a través de Jesús. Antes la gente quería tener paz con Dios. Hoy se nos ha dado la paz con Dios que ayer veíamos. Se nos ha reconciliado con Él. La diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, hermanos, es que en el antiguo pacto, y examínense ustedes mismos, ¿cuál es la mentalidad del antiguo pacto? La mentalidad del antiguo pacto es, yo estoy en mi relación con Dios y trato de conseguir algo de Dios. Trato de alcanzar. Trato de subir la montaña, trato de llegar a su presencia, trato de conseguir sus bendiciones, trato de conseguir la sanidad, voy a hacer algo para conseguirlo. Y la mentalidad del nuevo pacto es ya te lo ha dado todo a través de Jesús. Ya lo tienes todo en el Señor. Él te ha dado misericordia, Él te ha dado perdón,
Él te ha dado sanidad, Él te ha dado poder, Él te ha dado paz, Él te ha dado todas las cosas a través de Jesucristo. Entonces es importante pasar de mentalidad de antiguo pacto, que ya no nos rige hoy en día, a la mentalidad del nuevo pacto, en la que Dios nos ha entregado todas las cosas en Jesucristo. Porque entonces tu mente se va a adaptar a esa verdad y va a ser fácil recibir de Dios para poder representarlo con las demás personas. ¿Cómo vas a representar a un Dios delante de las personas? ¿Cómo vas a discipular? ¿Cómo vas a predicar? ¿Cómo vas a enseñar a otras personas si tú estás queriendo alcanzar todavía algo de Dios? Tienes que recibir y entender que ya Dios te ha dado todo en Jesús. Y ese es el nuevo pacto. Es una gran diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Vamos a leer Romanos 8. Puros romanos. Romanos 8, versículo 30 al 32, dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos. ¿Cuántos somos justos aquí, hermanos? Amén. Y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Wow. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por mí. Diga, Dios entregó a su Hijo por mí. Dios entregó a su Hijo por mí. Wow. ¿Cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Todas las cosas. O sea, Dios entregó su Hijo por mí. Dios entregó su Hijo por ti. Y te dice, ¿cómo no nos dará con Él gratuitamente todas las cosas? O sea, no es que te dio al Hijo Jesucristo y al rato te va a dar las cosas. No, te las dio con Él. Cuando te dio a Jesús, en Jesús te dio todas las cosas gratuitamente. Porque en Él habita toda la plenitud. Él tiene todo. Entonces, cuando Dios te da a Jesús, te da todas las cosas de Jesús, te da todo lo de Dios en Él gratuitamente. Y entonces dejas de escasear, dejas de estar en necesidad espiritual delante de Dios, porque Él te ha dado todas las cosas en el Hijo. A diferencia del antiguo pacto, el antiguo pacto, Jesucristo no había sido entregado, había sido revelado de manera parcial, pero la gente intentaba alcanzar. Aquí, por medio de la fe, Él nos declara justos y Él nos glorifica, y entonces nos da a su Hijo Jesucristo. Y en Jesucristo está todo lo que necesitas. No te falta nada, hermano. Ese es el nuevo pacto. Estás completo en Él, que es la cabeza de la iglesia. No te falta nada. El nuevo pacto eso te dice, no te falta nada. ¿Tienes a Jesús? Si no tienes a Jesús, te falta todo. Pero tienes a Jesús, no te falta absolutamente nada. Tienes todo lo de Dios. Dice el libro de Efesios, capítulo 1, que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Y dice la Biblia que Él lo resucitó y lo sentó a su diestra en lugares celestiales. Y juntamente a nosotros nos resucitó con Él y nos sentó también con Él. Él nos ha dado todo. Nos ha dado todo. Y entonces, una de las cosas, o más bien sobre todas estas cosas, algo que el antiguo pacto no podía hacer,
a diferencia del nuevo pacto, es la transformación verdadera. El antiguo pacto no te podía transformar. El nuevo pacto sí. El nuevo pacto te hace una nueva criatura. Vamos a leer Hebreos 8. Versículo 6. Dice: pero ahora ha obtenido un servicio sacerdotal aún superior. Vamos a hablar del antiguo, nuevo pacto y vamos a hablar del sacerdocio. Un servicio sacerdotal aún superior, por cuanto también, está hablando de Jesús, es mediador de un mejor pacto. Es mediador de un mejor pacto. ¿Por qué queremos todavía como cristianos estar atados a un antiguo pacto cuando tenemos un mejor pacto que Dios estableció? ¿Por qué nos queremos quedar en el antiguo pacto, en la carencia espiritual, en la separación de Dios? Hay un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo. Porque reprochándolos dicen: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que concertaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. 2 puntos. Este es el pacto. Este es el nuevo pacto. Daré mis leyes en su mente y las inscribiré sobre sus corazones. Y les seré por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará cada cual a su conciudadano, ni cada uno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Antes era muy complicado conocer a Dios. Si acaso el profeta, si acaso el sacerdote. Pero hoy podemos todos decir que conocemos a Dios. Desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus iniquidades y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Gloria a Dios. Al decir nuevo, ha declarado anticuado al primero, y lo que se vuelve caduco y envejece está cerca de la desaparición. Entonces, hermanos, estamos en un nuevo y mejor pacto con mejores promesas. ¿Cuál es este pacto? Que Dios puso su ley en mi mente y la puso en mi corazón. Y ahora Él es mi Dios. Y jamás se acordará de mis iniquidades. Entonces, este es el pacto. Y la diferencia es que en el antiguo pacto vemos a la ley, que nadie podía ser justo por medio de la ley. Entonces la ley era como un corral donde contenía a las personas para que no se salieran de ese corral, pero el corazón de las personas no cambiaba. Ellos se esforzaban y sí eran distintos a los demás pueblos, pero realmente eran la misma criatura, no habían sido transformados en el interior. Seguían siendo la misma naturaleza adámica pecaminosa. Seguían estando destituidos de la gloria de Dios.
Pero en este nuevo pacto, Dios dice, yo cambiaré sus corazones, pondré mis leyes en sus corazones y yo seré su Dios. Y no me acordaré más de sus pecados. O sea, va a haber una transformación verdadera, una transformación interna en el hombre que va a ser la nueva creación. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Esa versión dice, en otra versión dice una criatura que nunca antes existió. O sea, somos hechos nuevos en este nuevo pacto. Y es una gran diferencia entre el antiguo y el nuevo. Vamos a 2 Corintios 3:18. Pero nosotros todos, dice, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados o transformados por el Espíritu, de gloria en gloria en la imagen misma del Señor. Dice, vamos siendo transformados. Eso es lo que hace el nuevo pacto. Te transforma. ¿Y cómo te transforma? Ahí lo dice. Leíamos que en el nuevo pacto Dios nos dio un nuevo corazón, ¿no? Ahí está Ezequiel, está Jeremías, que no lo vamos a leer hoy, pero dice que les dará un corazón de carne y dará el corazón de piedra. Pero todo esto, o sea, nos quita uno y nos da otro. Pero ¿de quién es el que nos está dando? Es el de Cristo. Entonces, este nuevo pacto habla de una nueva criatura que es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Entonces ahora, estás en un nuevo pacto y Cristo está en ti, el corazón de Cristo está en ti, y ahí dice la Biblia que nosotros con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Cuando tú ves un espejo, ¿a quién ves? Te ves a ti mismo, pero la Biblia dice, y que Dios sea veraz y todo hombre es mentiroso. La Biblia dice que cuando tú ves el espejo, estás viendo la gloria del Señor. ¡Wow! Entonces, Cristo está en ti. Y a lo mejor tú ves y tú ves el barrito, es la imperfección. Pero Dios te dice, pero está la gloria del Señor en ti. Cuando ves el espejo, estás viendo. Pero ¿qué dice después? Y cuando tú contemplas la gloria del Señor en ti, dice, vamos siendo transformados por el Espíritu. Por eso es tan importante, por eso Sergio les talaba la cabeza con la identidad de Cristo. Porque cuando tú ves a Cristo en ti, cuando tú ves que Dios habita en ti por medio del Espíritu Santo y que ahora tienes un nuevo corazón y que ahora eres como el Señor Jesús, porque es lo que está diciendo la palabra, que somos como Él. Cuando vemos el espejo vemos la gloria de Dios, porque la gloria de Dios está en mí. Entonces, si yo voy viendo eso, si yo contemplo a Cristo en mí, voy a ser transformado cada vez más a su imagen, cada vez más como Él es. Porque cuando Dios nos hizo nacer de nuevo por el Espíritu. Entonces, cuando nacimos de nuevo, nacimos del Espíritu y entonces nos unimos al Espíritu Santo. Pero somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, somos nuevos en el Espíritu, pero cuando nacimos de nuevo, no cambió nuestro cuerpo. O sea, no pasó nada físicamente, ¿no? Tuvimos manifestaciones, pero no me cambió la cara. Pero mi espíritu fue hecho nuevo y mi espíritu ahora se unió al Espíritu Santo. Y ahora dice la Biblia que la gloria de Dios está en mí. Pero en mi cuerpo yo no veo la gloria de Dios. Pero ya está en ti. Entonces hay un proceso que uno tiene que llevar de contemplar a Cristo en ti, de ver todas las características que Cristo tiene, que están ahora dentro de ti. Y cuando tú las vas aceptando, vas siendo transformado a como Él es.
Es decir, yo veo que Jesús era sanador. Jesús está en mí. ¿Qué me convierte eso? Un sanador. Entonces va siendo transformado de la imagen misma del Señor. Y sales y oras por el enfermo y lo sanas, lo sanó el Señor a través de ti. Pero la palabra de Dios se hizo carne en ti. Y fuiste más como el Señor. Y entonces, lo mismo es con el sacerdocio, hermanos. El sacerdocio. Cristo es el sumo sacerdote. Pero a nosotros nos ha hecho sacerdotes. Así como cuando Dios dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es el Rey de los Reyes, pero ¿quiénes son los otros reyes? Nosotros. Señor de Señores, Él es el Señor de los señores, los otros señores somos nosotros. Él nos ha dado esa posición. Y así como Él es el sumo sacerdote, Él nos ha establecido a nosotros como sacerdotes. Y tenemos que creerlo y aceptarlo y contemplar como en un espejo la gloria del Señor que está en mí, ese sacerdocio, para poder ser transformado y caminar como un sacerdote de Dios, para su gloria. Vamos a leer que eso es para su gloria. Amén. Entonces, vamos a Apocalipsis 1. Y todo esto es posible, hermanos, por el nuevo pacto. Por el nuevo pacto. Que Él nos hizo nuevas criaturas. Él nos hizo nuevas criaturas. Y estamos en una posición distinta. Distinta incluso que los discípulos cuando estaban con Jesús. Distinta. Apocalipsis 1, versículos 5 al 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Gloria a Dios. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Nos libertó de nuestros pecados. Amén. Lo que vimos ayer, gloria a Dios. Y nos hizo un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. No lo había visto, pero es muy interesante cómo habla de la soberanía aquí también. Cuando habla del sacerdocio de los hijos de Dios. Porque los sacerdotes de Dios establecen la soberanía de Dios. A Él sea, Dios nos hizo sacerdotes, a Él sea la soberanía. Porque cuando tú funges como sacerdote, vas a establecer la gran soberanía de Dios sobre la tierra. Entonces, nos hizo sacerdotes para su Dios y Padre. Entonces, cuando veamos el espejo, tenemos que creer que este nuevo pacto, estoy en ese nuevo pacto, y que yo, o sea, este hombre ahora es un sacerdote de Dios para su Padre. A Él sea la gloria y la soberanía. Y lo vamos a confirmar con otra escritura, primera de Pedro 2. Versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real. O sea, somos sacerdotes al servicio del Rey, ¿no? Nación santa, pueblo por posesión. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llama. Para proclamar las proezas del que los llamó de la tiniebla a su luz admirable. Los que en un tiempo no eran pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios.
los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios nos hizo sus sacerdotes. Dios nos hizo sus sacerdotes. Y como sacerdotes, tenemos que ser sus representantes, tenemos que ser sus embajadores en este mundo. Es interesante, a mí me impresiona siempre cuando leo el Antiguo Testamento cómo los profetas y los sacerdotes se comportaban, cómo actuaban, cómo respondían, cómo se movían en una fe impresionante. Porque ellos conocían su papel, ellos conocían su responsabilidad y conocían el respaldo que tenían de Dios. Es decir, un sacerdote se comportaba como se comportaba porque sabía que Dios lo había escogido y que Dios lo había llamado. Porque en el antiguo pacto la gente tenía miedo de la presencia de Dios. Ayer lo veíamos, ¿no? Cuando el arca estuvo con los filisteos, cómo vino mortandad a ellos. Incluso cuando estuvo en un pueblo de Israel también vino mortandad. La gente temía a la presencia de Dios, porque era tan santa que no cualquiera podía estar delante de su presencia. Entonces imagínense el peso y la responsabilidad del sacerdote en aquel entonces. Y a mí me impresiona mucho, vamos a 1 Samuel. Capítulo 1. Vamos a leer a partir del 4. Llegado el día, Elcana ofrecía su sacrificio. Elcana tenía 2 mujeres y daba porciones a su mujer Penina, a todos sus hijos y a todas sus hijas. Pero a Ana le daba una porción doble, porque él amaba a Ana, a pesar de que Yahweh había cerrado su matriz. Y su rival, la otra mujer, aquí dice su rival, no sé cómo diga su versión, ¿sí? La provocaba de continuo para irritarla, porque Yahweh había cerrado su matriz. Y así hacía de año en año, irritándola cuando subía a la casa de Yahweh. Y ella lloraba y no comía. Y su marido, Elcana, le decía: Ana, ¿por qué lloras? Yo entiendo completamente a Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligido tu corazón? ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Tremendo, ¿verdad? Como un mes más tarde, Ana se levantó y después que comieron en Silo, se presentó delante de Yahweh. Y mientras el sacerdote Elí, está un sacerdote, estaba sentado en su sitial sobre el umbral de la casa de Yahweh, ella con amargura de alma suplicó a Yahweh llorando efusivamente. E hizo un voto diciendo: Oh Yahweh Sebaot, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, para que sea recordada, y le das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti hasta el día de su muerte. No beberá vino ni licor, ni pasará navaja por su cabeza. Y sucedió que mientras ella oraba largamente en presencia de Yahweh, Elí observaba su boca. Porque Ana hablaba en su corazón y solo se movían sus labios. Y entonces pensaron Elí y su muchacho que tenía ahí que estaba borracha, ¿no? Y le dice Elí, y no era cierto, ¿no? No estaba borracha. Incluso vemos que el sacerdote se equivocó. Eso me voló la cabeza. ¿Hasta cuándo seguirás en tu borrachera?, le dijo.
quita tu vino de ti y vete de la presencia de Yahweh. Pero Ana respondió y dijo, no, Señor mío, yo soy una mujer de espíritu afligido, ni vino ni cosa semejante he bebido, sino que derramo mi alma en presencia de Yahweh. No tengas a tu sierva por hija de Belial, porque de la abundancia de mis congojas y aflicciones he hablado hasta ahora. Entonces le dijo, no, o sea, no estoy borracha, me pasa esto. Y el sacerdote, ven cómo le responde, con qué confianza, autoridad, seguridad, y le responde prácticamente dándole el visto bueno. Como que dijo Elí, ya la humillé, le dije que estaba borracha y pobrecita, ¿no? Pobrecita, o sea, está acongojada porque no ha podido tener hijos. Como si hubiera una compasión. Y entonces, ¿qué hace? Elí respondió y le dijo, ve en paz. Y el Elohim de Israel te otorgue la petición que le has pedido. O sea, no fue a ver si pasa, no, fue vete, tu petición ha sido concedida delante de Dios. Wow. El sacerdote, ¿cómo respondió? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué confianza? ¿Con qué seguridad? De que, ok, ya vi yo, que soy sacerdote de Dios, tu condición, y yo como un sacerdote que conozco la voluntad del Padre, sé cuál es la voluntad de Dios. Ve en paz, te es concedido, el Señor te lo conceda. Y entonces quedó embarazada. Ella dijo, fíjense la respuesta, tu sierva halló gracia ante tus ojos. Le está hablando a Elí, dice, halló gracia ante tus ojos. O sea, así de importante era el sacerdote. Y la mujer se fue y quedó embarazada. ¿Qué pasó después? Le dio la gloria a Dios, hizo un cántico al Señor, alabó al Señor y le entregó a su hijo Samuel, era un profeta. Y cuando yo leía esto, como el profeta, el sacerdote le contestó, vete en paz, que sea como lo has pedido, me recordó a Jesús. Jesús cómo respondía. También una vez dijo, ve en paz. Y quedó sana la mujer. ¿Quieres sanarme? Si quieres puedes sanarme. Si quiero, sé limpio. Si solo envías la palabra, no, yo iré. No, si solo envías la palabra. Que así sea. Que tu siervo sea sano. Entonces, vemos ahí el sacerdocio, cómo va de la mano entre cómo se comportaba el sacerdote y cómo se comportaba Jesús, que es nuestro sumo sacerdote. Jesús conocía perfectamente, él dijo, yo siempre hago la voluntad de mi Padre, siempre. Entonces él sabía y por eso tenía la confianza para decir, sé sano, el pan se multiplique. Él tenía esa confianza, porque era un conocedor de la voluntad del Padre y estaba en este mundo para mostrar la gloria de Dios, para representar al Padre. Y entonces, así nosotros, hermanos, así nosotros Dios, por su gracia, nos ha hecho sacerdotes para su Dios y Padre. ¿Cómo nosotros nos tenemos que comportar entonces? ¿Cómo tenemos que ir a las personas? ¿Cómo tenemos que representar al Padre delante de ellos, de los que no conocen a Dios? Como si fuéramos también nosotros ignorantes de la voluntad de Dios, o como si estuviéramos seguros de qué es lo que Dios quiere. Nos vamos a parar delante de las personas
y vamos a vacilar, vamos a ver a ver qué Dios hoy se le ocurre, o vamos a estar seguros de cuál es la voluntad de Dios para poder representarlo como debe de ser. Porque somos sus sacerdotes. Él nos ha hecho gratuitamente sacerdotes. Ya nada más nosotros lo que tenemos que hacer es conocerlo. Conocer su voluntad. ¿Cómo? Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, hermanos. Tenemos que consagrarnos al Señor y pedirle, Señor, muéstrame. Si aún no conoces la voluntad de Dios en algo, muéstrame, ayuna, y ora y lee la Biblia. Y Él te va a mostrar, Él te va a revelar. Él te va a revelar cuál es la voluntad de Él en todas. No es un misterio la voluntad de Dios para los hijos. No debe ser un misterio. Hoy en este nuevo pacto debemos conocer. Dice la Biblia que nosotros en este nuevo pacto, dice, tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo, ¿qué pensamientos están? Pues los de Dios, los de Cristo. Si yo tengo su mente, pues entonces conozco sus pensamientos. Porque luego decimos, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Eso lo citaba el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Sí, los pensamientos de Dios son muchos más altos que los del hombre. Mucho más altos. Pero ahora nosotros ya no somos más unos simples mortales, sino que somos hijos de Dios. Somos hijos del Dios vivo y nos ha dado su naturaleza divina. Primera de Pedro, por sus preciosas y grandísimas promesas, para que pudiéramos ser participantes de su naturaleza divina. Y entonces conocer qué es lo que Él quiere, pero debemos conocer. Segunda de Corintios 3. Versículo 4 al 8. Y tal confianza tenemos ante Dios por medio de Cristo. Tal confianza. No es que seamos suficientes o competentes, dice otra versión, por nosotros mismos, sino que para considerar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia o nuestra suficiencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo servidores competentes de un nuevo pacto. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Quién nos hizo? Él nos hizo. ¿De dónde viene nuestra suficiencia? Dice, tal confianza tenemos ante Dios. Tal confianza tenemos ante Dios. Tal confianza. ¿Por qué? Porque no depende de nuestra competencia, sino Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Tú te puedes parar de la persona que dice, oye, ora por mí. Tú le puedes decir, ¿qué quieres que Dios haga por ti? Con esa confianza. Amén. ¿Qué necesitas? ¿Qué puede hacer Dios por ti? ¿Qué quieres que te haga? Porque tenemos confianza delante de Dios, porque Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Puedes tener esa confianza. Imagínatelo. Puede ser ese discípulo que camine en esa autoridad, en esa confianza, porque no depende de ti. Amén. Él te hizo competente. Él te hizo, pero tú pues tienes más función o tú conoces más. No. Él te hizo competente de este nuevo pacto. Sí, tienes que tomar la responsabilidad de hacerlo. Y conforme vas haciendo, vas conociendo también la voluntad de Dios. Pero la palabra de Dios tiene que ser el pan de cada día. Tienes que conocer qué es lo que Dios quiere. Y entonces puedes representarlo.
Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y si el servicio de muerte, grabado con letras de piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, gloria que está siendo extinguida, ¿cómo no será con más gloria el servicio del Espíritu? Porque si en el servicio de la condenación hay gloria, mucho más abunda en gloria el servicio de la justicia. Y más abajo dice lo que leemos hace rato, de que nosotros con rostro descubierto, no como Moisés, que se cubría el rostro, sino nosotros con rostro descubierto, como en un espejo, contemplamos la gloria del Señor. Y Él nos va transformando. Tenemos que tener confianza, hermanos. Es con confianza. Para poder ser discípulo del Señor, para poder ser un buen representante de Dios, para hacer las cosas bien, tenemos que tener la confianza que Dios nos ha escogido, nos ha capacitado, nos ha dado su espíritu, nos ha dado un nuevo corazón, nos ha dado su justicia, nos ha hecho competentes y nos ha hecho sacerdotes. Entonces, cuando te pares delante de la persona, puedes estar con confianza, puedes estar con seguridad, con osadía. Y así tiene que ser. Así tiene que ser, con confianza. Y entonces, ¿cómo puedo llevarlo esto a la práctica? ¿No? ¿Cómo puedo yo predicar el Evangelio? ¿Cómo puedo yo liberar al cautivo? ¿Cómo puedo imponer manos? Primero ya leímos que es conociendo su voluntad. ¿Cómo se conoce? Oración, ayuno, lectura. Y como les dije al principio, la voluntad se conoce a través de Jesucristo. Vemos a Jesús, vemos la voluntad de Dios. Entonces, seamos imitadores de Jesús. Seamos lo que Jesús haga, lo puedes hacer confiadamente. Porque así como Él es, somos nosotros en este mundo. Puedes hacerlo confiadamente, puedes atreverte a hacerlo con confianza. Porque Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo a seguir. Y entonces puedes hacerlo con confianza, hermanos. Te voy a platicar un testimonio del jueves. Y yo tenía que hacer unos mandados. Mi esposa iba a regresar, que había salido. Tenía que estar todo perfecto en la casa. Y salí y llevé a la perra caminando a una perrota, para que la bañara. Y tenía que pasar a comprar jabón de ropa y detergente. Y entonces pues llevé a Anita y bueno, sabía que de paso había un localcito donde venden detergentes, yo nunca había ido. Y entonces pues ya llevé a Anita y regresé y pues ya tenía pues un poco de prisa, tenía varias cosas que hacer y pasé al local. Para eso el Señor me dijo, te vas a encontrar a tal hermana, y ahí me la encuentro cruzando enfrente. Ella vive ahí, pero justo venía llegando. Ella le renta el local a ese señor. Ya la saludé y justo en la puerta del local, ya a la vez nos despedimos y entré y sale el señor, un señor pues, medio mal encarado. Y no, pues quiero esto, quiero el cloro, tal. Y ya me empieza a despachar. Y yo, un día antes, que eso se los recomiendo mucho que lo hagan, y en la mañana también, digan a Dios, gracias Señor, úsame hoy como me quieras usar, llévame a donde me quieras llevar, guíame a donde me quieras guiar, y yo sé que voy a ver tu poder, Señor, yo sé que hoy en este día voy a ver tus maravillas, yo sé que hoy voy a ver un milagro. Y entonces le dije, oiga, ¿le doy la pierna? Voltea a ver. Me dice, sí, me doy la rodilla. ¿Qué le pasó? No, pues no tengo cartílago. Me duele mucho.
Y no, pues, y me dice, no, y pues justo hoy no, siempre, todos los días tomo pastillas, pero hoy, pues no tomé pastillas, entonces me duele muchísimo. Y sí, se veía medio amolado el Señor. Y le dije, bueno, pues le dije, mire, voy a orar por usted y Dios lo va a sanar. Tranquilo. Y se me queda viendo así. Le dije, es que tengo el don. Le dije, es que tengo el don. Y ya se me queda. Porque luego como que se sacan de onda. Y gloria a Dios, tengo el don del Espíritu Santo. y entonces sentí, antes de orar, empecé a hablarle de Jesús. Empecé a hablarle de la palabra de Dios. Empecé a hablarle de que cómo Jesús nos había redimido, cómo Jesús nos había restaurado, y empecé a hablar de Génesis. Y entonces su semblante empezó a cambiar y me empezó a hacer plática, y sabía de la palabra de Dios. El Señor me empezó a hablar de Génesis. Sí, dice, porque cuando Dios le dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿a quién estaba hablando? Me dice. Y le digo, a Jesús, porque Jesús es Dios. Exacto, me digo, wow. Y entonces empecé a hablar con él y platicamos y hablamos de la redención que había en Jesús, y Isaías 53, cómo él había cargado con nuestras enfermedades, con nuestros pecados. Y ya se estaba desviando el Señor por otro tema. Y dijo, bueno, voy a orar por usted. Póngase acá, no oren, le dije, nomás recibe. Y oré por él. En el nombre de Jesús, rodilla, se sana. Cartílago, te restauras ahora, en el nombre de Jesús. Muslo sano, sano, sano. Dolor, te vas fuera ahora. Con confianza, con autoridad. Yo estaba seguro que el Señor lo iba a hacer. Yo estaba seguro. Y le dije, ¿qué estás sintiendo? Calor. Digo, bueno, haga lo que no podía hacer. Muévase, camine, siéntese, haga lo que no podía hacer. Entonces, cuando sale y empieza a caminar, él estaba en un mostrador como así de alto. Era el mostrador. Me llegaron como aquí. Sale del mostrador y empieza a caminar. Me voltea a ver. Me dice, ¿tienes el don? Me dice. Y me empezó, ¿de qué religión eres? ¿Dónde te reúnes? Digo, no, yo soy un hijo de Dios. Sí, por eso, pero ¿qué religión? Y yo, pues yo soy un seguidor de Jesucristo, soy cristiano. ¿Ya no te duele? No me duele. La movía y la movía y la movía. Siento como entumido. Digo, sí, porque pues no estás acostumbrado, ¿no?, a tener dolor. Eso es lo que estás sintiendo. Y agarraba el Señor y se movía así. Y agarró y se puso de espaldas al mostrador y subió la pierna al mostrador y le hacía así. Y me decía, esto no lo podía hacer. Así que le digo, ¿y para qué hacía eso? Y el Señor decía, gloria a Dios. Le dije, gloria a Dios. Decía, sí, gloria a Dios. ¿Qué pasa cuando un sacerdote representa al Padre, así como Elí? Cuando Elí le dijo, ve, que sea como quieres, y quedó embarazada, y Ana le dio la gloria a Dios, le hizo un cántico al Señor, botó alabanza hacia Dios, porque para Él es toda la gloria, porque somos sacerdotes al servicio del Rey, para su gloria. Y entonces, obviamente Él te va a respaldar, porque es obra de Él, es su propósito, es su reino, es su voluntad, es su soberanía. Él está esperando que alguien se tome el papel y lo haga. Que alguien diga, yo voy a ser discípulo del Señor, yo voy a hacer las obras de mi Maestro, yo voy a seguir los pasos de Jesús. Yo lo voy a hacer. Y simplemente tomas estas verdades y sales y lo haces. Hermano, y vale más que lo hagas, aunque no tengas todo el conocimiento. Vale más que salgas y lo hagas.
Mientras te estás capacitando, síguete capacitando con el Espíritu Santo, síguelo, pero tú hazlo. Porque si no haces nada, así como Dios es soberano, pues Dios no puede hacer nada si tú no haces nada. Porque Él se somete a su palabra. Pero si tú te mueves, si tú vas, si tú haces, Él va a respaldarte. Amén, aleluya. Y a lo mejor te equivocas en el camino. Pero aún Dios puede hacer cosas en tu error. A que si no haces nada, pues no le das armas a Dios. Amén. Y entonces es con confianza. ¿Cómo representar a Dios? ¿Cómo hacer la obra de Dios como discípulos? Con esa confianza. Tenemos que estar seguros de la posición que tenemos como hijos, como sacerdotes en este nuevo pacto. Y que podemos hacer las mismas obras que Jesús. Él lo dijo. Les enviaré el Consolador, el Espíritu de la verdad, el cual os guiará la toda verdad. Y las mismas obras que yo hago, ustedes harán, y aún mayores. Ya, olvídate ahorita de las mayores, y ve las de Jesús. Las mismas obras que Jesús hizo. Porque hay algunos que dicen, no, mayores pues en número, ¿no? Mayores en calidad. No importa, puedes hacer lo que Jesús hacía. Amén. Amén. Sacerdotes del Rey. Amén. Gloria a Dios.